pero no es la misma educación que se está instaurando ahorita. Correcto, Entonces, como vamos a otra ideología. reeducarnos, correcto. Y donde el sexo mis padres no hablaban de eso, y el que agarraran que si tocándose, masturbándose, eso era palo limpio, paloterapia, pellizcoterapia, lanza, zapatos, chancletazos. Sí. ¡Cállese, muchacho! ¿Qué es eso? Y eso era un horror. Entonces quizás tenemos eso en la mente, o venimos de nuestros abuelos o de nuestros padres, o ya nosotros queremos ya ser un poquito más liberal, pero ya vemos que ahora la nueva generación, la nueva tendencia es al revés. Explora lo que tú sientas, suéltalo, tranquilo. Entonces ni un extremo ni el otro. Tenemos que buscar cuál es el sentido común, qué dice la ciencia y sobre todo qué dice la Biblia. Yo creo que 3 elementos deben girar alrededor de proteger a nuestros hijos desde esos 3 flancos, pues. El primero, como tú dices, sentido común. Vamos a ver, estos niños tienen como prepararlos a la individualidad, en el sentido de que los niños deben evitarse que estén bañándose juntos, porque cuando ya empiezan a desarrollar y a sentir, porque los niños sienten desde que es bebé, ¿verdad? Desde que está en el útero siente, uno no empieza a sentir cuando tiene 5 años, 10 años, uno está sintiendo toda la vida. Entonces sexualidad y genitalidad y género, todo eso está ligado porque hay un sentimiento que el órgano sexual comunica un sentimiento, un mensaje. Si se toca, si se explora, va sintiendo, va a reaccionar, claro. Va a reaccionar. Entonces, cuidar a los niños, pienso que también eso es importante, esos espacios. Supervisar, correcto. Establecer límites y supervisar. Cuando ellos se están bañando, porque cuando son bebés a veces se bañan con los padres, y bueno, y es algo muy agradable, pero puede tener una curiosidad cuando, por ejemplo, el varón se baña con su papá y él ve el tamaño de su pene y ve el tamaño del pene del papá y dice, papá, ¿qué es esto? Porque yo no estoy así. Entonces ya puede crear un sentido de curiosidad y de por qué. Entonces todas esas cosas van creando curiosidad en el niño. Entonces, educar a los educadores para que puedan resolver esas curiosidades, esas exploraciones que pueden llevar a una gratificación y a un cuidado. Deberían llevar al cuidado y no al abuso sexual. Exacto. Porque damos pies al abuso sexual. Tu niño durmiendo con el primo, entonces ¿qué pasó? Que un primo abusó al niño, empezó a tocarlo, a sexualizarlo, y de ahí comienza la confusión de identidad de género. Al rato termina él como homosexual, termina siendo un transexual, porque todo comenzó porque el padre nunca puso límites. Y es importante eso, establecer los límites. ¿Cómo? Pero ¿cómo yo hago? No solamente enseñándole a los niños a que ellos tengan que separarse, cada quien se tiene que bañar en su lado, a taparse y a proteger sus genitales. Reconocer y cuidar sus genitales. Y aprender a decir que no, que esa es la base. Los niños deben entender, y eso no nos están enseñando en los colegios, ahorita lo están estableciendo, a uno se le enseña, dice, establecer la diferencia entre caricias positivas y negativas. ¿Cuáles son las caricias positivas? Aquellas que generan placer, pero también de dónde generan placer, porque aún algunas caricias te pueden generar placer, pero confundes porque, oye, mi papá, mi mamá está abusando de mí, y eso, aunque es agradable, pero el sentimiento a veces, oye, no es coherente, no me parece congruente. Entonces ellos a reconocer a que su cuerpo les pertenece, ellos tienen que cuidar y aprender a decir que no. Solamente aceptar que si me van a bañar es porque me están tocando, y es en ese momento donde me van a tocar es porque me van a bañar. Y que eso no se puede prolongar. Igualmente, si voy al médico, el médico va a revisar, y a veces ni siquiera el médico toca ni hace tacto, sino que observa. Es importante enseñar a los niños a establecer el límite de su cuerpo, a decir que no, y a manifestar que si ha visto o ha escuchado algo negativo, si a alguien se le acerca con alguna transgresión, hey, tiene que decirlo. No importa la amenaza, ahí no hace caso la amenaza. Entonces, ¿por qué? Porque es allí donde muchas veces el hecho de ser homosexual o ser lesbiana, muchas veces viene por una violencia a nivel sexual. O actos lascivos, o actos de juego, que aparentemente fueron inocentes, pero fueron creando una confusión por el deseo, porque las hormonas se activan al tocar, eres un ser humano, sexualidad, entonces es más que lo que tú sientes, es lo que también percibes, es lo que te dicen, es todo un concepto muy complejo, pero invitamos a los padres a cuidar a sus hijos, a no dejarlo con personas, a no dejar, ¿entiendes?
a que haya supervisión. Un padre debe ser un supervisor, un protector de la sexualidad de sus hijos. Supervisor en todos los sentidos, supervisor cuando los niños están jugando, cuando los niños se están bañando, cuando los niños están escuchando un tipo de música, cuando los niños están viendo televisión, con quién dejas a tus hijos. Si tú estás trabajando, tienes que ver con quién los está dejando y quién visita esa casa, porque a veces está la persona sola, oye, una persona confiable, pero resulta que a esa casa entra otro tipo de personas, las visita otro tipo de personas. Estar muy alerta con quién dejamos a nuestros hijos. Bueno, pero entonces, como no podemos estar, ¿verdad?, 24/24 con ellos, creo que el conocimiento que le impartamos a ellos, creo que dijiste una palabra clave, llegar primero a nuestros hijos antes que llegue el abusador sexual, antes que llegue el depredador, antes que llegue la ideología que lo confunda, los conceptos equivocados, colocarle los conceptos. Y los conceptos nacen desde el sentido común, conceptos de protección, desde la ciencia para evitar enfermedades y desde Dios, que es el que creó al hombre. Si somos creyentes en Dios, allí sí podemos utilizar los argumentos de cuidar y proteger a los niños desde el corazón, desde el conocimiento. Nosotros no estaremos con ellos, pero podemos estar dentro de ellos. El concepto no es de que nadie te toque, nadie te haga propuestas indecentes, que alguien, el juego, saber cuándo es juego y cuándo no es juego, cuándo es exploración sexual, porque en el nombre de juego han habido todos. No estamos haciendo nada malo, estamos jugando. Estamos jugando, vamos a jugar este juego, le dice el depredador al niño y lo pone a hacer sexo oral, y él no sabe nada, porque el niño no se le había hablado nada de eso. Entonces, qué importante es que el padre crezca para ayudar a su hijo, crezca para proteger a su hijo, para que el hijo se proteja a sí mismo. Creo que es importante. Exactamente. Y también algo importante es que ellos vean el ejemplo, porque a veces dice, oye, pero es que soy una madre soltera, no tengo un hombre en la casa, ¿qué es lo que hago? Importante que tenga personas significativas del sexo opuesto, donde les enseñen las conductas adecuadas acorde a su género, acorde a su rol. Y si no hay una persona significativa, un abuelo, un tío, un hermano, en el que usted pueda confiar, aún nosotras como madres tenemos que instaurarle y enseñarle a nuestras hijas las conductas correctas como niñas y a nuestros hijos las conductas correctas como niños. Entonces, no solamente en vestimenta, también en palabras, en actitudes, manteniendo esa separación y esos límites. Entonces, importante el ejemplo y que haya personas significativas a nivel social en las relaciones de nuestros niños. Sí, porque ese punto, yo estaba leyendo el libro de Mr. Gay, sobre la historia de este joven que llegó a ser famoso, y él decía que él creció con su mamá y eso tenía una carencia afectiva de padre y tenía una carencia de modelo. Entonces, qué importante cuando le podemos colocar modelos significativos a nuestros hijos, modelos de moralidad, modelos de conducta, modelos de personas que le sirvan, y que esa madre soltera se apoye, necesita estratégicamente apoyarse con personas significativas que le sirvan como un ancla para evitar, porque algunos pueden decir, no, es que yo entré en la disforia de género porque yo vivía con mis hermanas y entonces me di cuenta que yo tenía dentro de mí mi mamá, mis hermanas, no había un varón, entonces yo tenía dentro de mí también una mujer. Y eso no tiene que ver, porque a veces el amaneramiento o eso puede ser también una conducta aprendida. Exacto. Por falta de modelaje. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es trabajar esos modelos como herramientas para aquellos padres y madres que están criando a sus hijos solos, porque también hay hombres que están criando hembras solos y no saben qué hacer. Se está desarrollando mi hija y yo estoy solo, no sé qué hacer, mi hija tiene una crisis de identidad sexual, ¿qué hago? Entonces, qué importante es apoyarnos en los valores espirituales, en los valores. ¿Qué otros valores espirituales puede manejar una madre, un padre en estos momentos ante estas tendencias? Otra cosa importante que es que tengamos presente, por supuesto, si somos cristianos, es cuál es el origen. Y ya vamos a hablar de eso, cuál es el origen. Bien dice que la Biblia habla de sexo, no de creencias ni de orientación sexual. Entonces no habla de eso. Que hay, por supuesto, algunas conductas y había algunas situaciones que se están desvirtuando, pero no habla de el concepto de orientación sexual. Ahora, entonces yo no soy transgénero, pero resulta que sí soy homosexual, me gusta mi sexo opuesto, me gusta mi mismo sexo. Entonces, ¿qué hago?
oye, ahí es donde tenemos como padres ahora a enfrentarnos a esa situación. Oye, mi hijo me vino con esa situación, con me está manifestando eso, ¿qué hago? Nada, aquí lo más importante como padres es empezar a abrir el corazón a nuestros hijos y no rechazarlo. Porque como estamos hablando, bueno, el hecho de que él esté manifestando una posición no quiere decir que merece que lo estemos penalizando, que merece que lo estemos rechazando. Él está en una situación que para él es normal, aunque no sea lo adecuado, pero hay que ver por qué pasó eso. Vamos a brindarle una empatía, vamos a brindarle el amor. Una cosa es la persona y otra cosa es la conducta que está manifestando. Entonces, como padres debemos apoyar, debemos en amor, en sabiduría, buscar una solución a ese problema. Y si como vemos, bueno, no es problema para él no quiere restaurarse porque no quiere cambiar, estamos como padres, seguimos como padres, hablándole, amándolo, orientándolo, pero no haga que nuestra rabia lo echemos de la casa y termine refugiándose en cosas peores. Que eso es lo que me llama la atención, que la comunidad LGTB y ahora va creciendo. XQI, no sé por cuántas letras ya va por el grupo, va creciendo. Ellos son una comunidad organizada, una comunidad que está brindando apoyo, orientación en las escuelas, para todos aquellos que de alguna manera en la familia son rechazados. Entonces, es muy importante eso. Si nosotros rechazamos a nuestro hijo que tiene una disforia de género, porque siente que, o no solamente que tiene una disforia de género, sino que tiene una orientación sexual porque le gusta el género del mismo sexo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo botamos, te vas de la casa porque yo no crié yo crié un macho, yo no crié una hembrita, una mujercita. Me traicionaste, dañaste la familia, el apellido. Entonces, lejos de ser ayudado, es rechazado, y lejos de llevarlo a su origen, que está en Dios, en la creación, aún en la naturaleza, porque podemos llevarlo a la terapia de su origen a nivel de naturaleza biológica, ADN. Él seguirá, aunque él sienta que quiere sentir como le gustan los hombres, él en el fondo sabe que está algo hasta dentro de él. Porque existen 3 leyes que rigen la conducta del ser humano: la ley de los miembros, que es el cuerpo, la ley de la conciencia, y la ley espiritual de Dios. Entonces, qué importante cuando nosotros podemos fortalecer, ¿verdad?, la ley de los miembros, como tú decías, cuidar el órgano, a los niños, a los adolescentes. La ley de la conciencia, que me dice que algo es bueno o malo, que la conducta, como tú decías, Dios no dice, no habla de la transexualidad, no habla en ese sentido, habla es de 2 sexos, varón y hembra los creó Dios, Génesis 1:27, pero habla de las conductas sexuales y dice que nadie se aproveche del otro manipulando, porque si hay confusión, alguien que quiere satisfacer su deseo, agarra a este muchacho que está confundido y lo pone como pareja, lo pone a nivel sexual y abusa sexualmente de él, psicológicamente, porque había confusión. Entonces, la ley de los miembros, la ley de la conciencia y la ley espiritual. O sea, ¿qué dice Dios? Entonces, qué importante nosotros como padres fortalecer la ley de los miembros, cuidar a nuestros hijos para que sus órganos y su cuerpo sea protegido, cuidar su conciencia, educándolo con valores y principios, y finalmente hablándoles de Dios, su propósito, por qué está aquí en la tierra, para que él se conecte con su origen. A lo mejor su pasado fue abuso, a lo mejor su pasado fue un niño que fue abusado, luego se hizo pareja, luego tuvo la confusión de género, luego tuvo disforia, después hizo transexualidad, pero en el fondo él tiene un origen en Dios. ¿Puede esa persona llegar restauración hacia su origen? Correcto, solamente, y ahí no podemos meter medicina, no podemos meter psicología, no podemos meter psiquiatría, y solamente por la gracia de Dios, la ley espiritual es que simplemente llegue a tocar ese corazón y llega a la restauración, porque sí ha habido casos. Hay gente que dice, pero es que yo nunca he conocido un caso de restauración de homosexualidad, otra vez a heterosexualidad. Sí lo ha visto, lo he leído, lo hemos leído en libros, lo hemos visto en videos, y sí ha habido en testimonios que sí lo han dicho. Pero es que resulta que solamente cambian la conducta, pero la mentalidad y las emociones siguen luchando, ¿no?
¿no? O por supuesto tú tienes que seguir peleando contra emociones, como el deseo. Una reeducación. Exacto, es como cuando tú agarras rabia a una persona y no la quiero ver, no la quiero ver. Tú tienes que luchar contra esa emoción, empezar a perdonar a la persona. Hasta que tú no luchas con esa emoción, no se va a educar esa emoción. Bueno, es un aspecto interesante. ¿Y qué pasaría si hablamos ya de reeducación, de transformación? Este joven que entró con fue niño, aceptó la ideología de género, pasó por la disforia de género, llegó a la transexualidad, crece como un adulto transexual, después se da cuenta que hay un vacío, que hay un ADN, vuelve al sistema y quiere transformarse. Pueden volver a aplicar ahora el método, no está fácil, ¿verdad? No está fácil, yo diría que opinarían esos médicos que son los que hacen ese tipo de cirugía, porque yo creo que detrás de todo procedimiento quirúrgico siempre hay sus desventajas, siempre hay sus riesgos, pero simplemente es donde diría, oye, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo cambiar. Ya si ya yo me mutilé mi órgano sexual masculino y me volví, quise serme mujer, puedo tener otra vez el órgano. Por eso que es importante lo que tú decías, que es fácil entrar en ese camino, pero devolverse es mucho más complicado. Correcto, mucho riesgo. Solamente la ley de Dios, solamente un milagro de restauración, porque hay riesgo. ¿Qué pasa con ese sistema hormonal? Fue alterado, ese sistema emocional fue alterado, ese sistema físico fue alterado. Entonces todas esas alteraciones pasan factura a la larga de la vida, y por eso estamos viendo una tasa de homicidio y de suicidio entre esa comunidad bastante alta. Entonces es importante, padre, concientízate de la educación sexual para tus hijos, concientízate que eso no es juego, que eso no es, ¿verdad?, simplemente una tendencia, un arte de magia, como una modernidad. No, somos progresistas, mente progresista, estamos en otro nivel, Europa, ideas. No, allí vemos que el camino de regreso es mucho más peligroso que el camino de ida. Entonces, qué importante es no transitar por esos caminos y más bien conectar a nuestros hijos con el propósito de Dios, con la identidad que Dios asignó, y que más que Dios lo asignó las leyes biológicas que Él estableció. ¿Verdad? Porque fue el cromosoma dominante el que estableció el sexo, ¿verdad? Realmente no fue Dios. Realmente fue el sistema que Dios creó, porque tu cuerpo, ¿verdad?, funciona. Tú no le pides permiso al corazón para latir. Es correcto. Yo estoy aquí hablando. Con autonomía. Mis pulmones están respirando. Yo no estoy diciendo, respira pulmón, respira, páncreas, vamos, filtra allí la sangre. No, ellos están trabajando, el hígado está trabajando, mis intestinos están trabajando sin el permiso mío, porque es un sistema que la naturaleza, que la biología, llamada como ciencia, establece, ¿verdad? Exacto. Qué tremendo es Dios. Bueno. Ahora quería hacer otro comentario antes de ir cerrando, que también surge esta pregunta, pero mi hijo está teniendo amigos o compañeros, o tiene compañeros en el salón de clase que manifiestan un agrado por su mismo sexo, o son homosexuales o es lesbiana. ¿Qué hago en ese sentido? Oye, porque está el temor de que si se relaciona con una persona de este estilo, te puede llegar a contagiar o te puede llegar a convencer, y realmente ahí no debería estar la preocupación. Si su hijo está bien, bien educado, si tiene las normas, los principios claros y tiene el apoyo, por supuesto, de los padres, no hay problema en cuanto a que se pueda confundir. También más bien es mostrar esa empatía, no rechazar a esa persona que está en esa situación, sino mostrar, y yo creo que con su conducta, con sus palabras, con ese corazón de amor, que hay alguien que lo pueda aceptar, porque muchas veces tienden justamente a suicidarse o a alejarse porque tiene ese rechazo. Estados depresivos, se desconectan socialmente porque están confundidos, y entonces allí donde entran los grupos de apoyo estratégicos. Exacto. Y allí nosotros entonces queremos hacer el paralelismo. Si bien el grupo de apoyo quiere guiar a estos niños y a estos jóvenes a la sexualidad como ellos quieran sentir, como la que ellos quieran sentir, nosotros como cristianos, como iglesia de Jesucristo en la tierra, queremos brindar apoyo. Así que si tú estás allí viendo este material y tienes esa necesidad, estamos a la orden. Mándanos un mensaje allí en las redes sociales y con mucho gusto brindamos apoyo, ayuda
a esa familia, a ese padre, a esa madre o a ese mismo adolescente que necesita apoyo, porque lo que tú decías, en vez de rechazarlo, vamos a ayudarlo, vamos a fortalecerle su valoración personal, su identidad, su identidad, su propósito. Solamente el Creador que nos hizo, que permitió que nosotros naciéramos, nos dio identidad y nos da propósito. Amén, es tremendo. amén, El hombre no le da propósito al hombre, es el Creador de nuestras vidas, amén, el que ama nuestra alma. Así que invitamos pues a todos esos padres a concientizarse de estas nuevas tendencias, de las trampas de la ideología de género, cómo se va deformando y descontextualizando el concepto familia para dar paso a nuevos sistemas, a nuevas creencias, a nuevas conductas socialmente aceptadas. Correcto. Socialmente y políticamente, porque entonces también a nivel político y a nivel educativo. Y gubernamentalmente, hasta financiada, porque tras de todo esto hay una industria que mueve la economía para inyectar hormonas, para hacer cirugías, lo que tú estabas hablando, para apoyar a estas personas, para crear empresas que están moviéndose. O sea, tras de esta ideología también está un mecanismo económico de impacto social, gubernamental, financiero. Pero detrás de todo esto está Dios. Amén. Dios es el que creó la familia, Dios nos dio propósito y queremos que la familia sea fortalecida, sea bendecida y sobre todo esos jóvenes puedan alcanzar, ¿verdad? Su propósito de vida y puedan llegar a conocer esa ley de Dios, esa ley espiritual, para que puedan dominar todas esas pasiones desordenadas, todos esos deseos fuera que le hacen daño, porque esos deseos a veces pueden ser deseos que pueden hacer más daño que bien. Cuando se complace esos deseos, cuando se complace la carne dominada por deseos siempre dañinos, van a quedar marcas, siempre van a dejar huellas. Lo que nos hace daño. Ese placer termina siendo destrucción o autodestrucción. Mientras que si ese placer está bajo el diseño de Dios, bajo la bendición de Dios, trae realización, trae satisfacción y trae salud. Cuando caminamos bajo esa, en contra de la ley de los miembros, la ley de la conciencia y la ley de Dios, eso trae consecuencias negativas y trae destrucción. Así que, bueno, creemos que sí se puede, ¿verdad, Lorena? Como psicólogo, como mujer de Dios, ¿cuál sería ese consejo final para esos padres, para esa familia, para esos jóvenes? No, primeramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Increíble que el corazón tenga ese poder y es lo que hay que cuidar, porque así como genera confusión, también lleva a emociones erradas, pero es lo que tenemos que cuidar en base, pues, por supuesto, agarrados de la mano de Dios, que donde predomine allí sea la razón más que el corazón. Y bueno, el consejo ya lo hemos dicho, vamos a repetirlo. Por favor, lo primero, los padres deben reeducarse. No le tengan miedo a enseñarle a sus hijos lo que es educación sexual. O sea, que seamos nosotros los primeros voceros, los primeros maestros de nuestros hijos. Segundo, que como padres también tengamos cuidado al hipersexualizar a nuestros hijos, enseñándoles conductas extremas, tanto de hombre como de niña. A veces las ponemos muy de niña, las maquillamos como muy mujer, las vestimos como muy mujer. Ese punto, me parece tan importante, Lorena, porque a veces una niña la estamos hipersexualizando, llevándola a una edad que no le pertenece, vistiéndola como, ¿verdad? Poniéndole zarcillos exagerados, maquillaje, pintura de uñas. No, que tu niña sea niña, que queme su etapa, hasta que ya ella misma diga, no, ya esta muñeca la voy a cambiar porque quiero estudiar por un libro, que la niña vaya desarrollándose. Muy importante eso, no apresurar y a quemar etapas. No, o sea, dejen que ellos vayan haciendo sus etapas acorde a su edad. Es importante eso. A veces también nos metemos a las mujeres, a veces se ponen a ver muchas novelas y dejan que las hijas también vean esas novelas, o lo que locan por programas de televisión o música, reggaetón, que simplemente lo que hacen es desvirtuar. No, dejen que escuchen música infantil, dejen que jueguen con muñecas, dejen que simplemente vean comiquitas. No hipersexualicen a su hija y a los niños tampoco, que usted es el macho, y a veces le decimos a nuestros hijos, una carga ¿tiene cuántas novias? Los mismos padres. Uy, ¿cuántas novias tiene? Ellas son 3 novias. Le está enseñando al hombre hipersexualizando nada, también. y a enseñarle a que las
como hombre puede tener la capacidad de tener varias mujeres y está desvirtuando también y está echándole a perder también la imagen de una mujer que también se puede respetar. Entonces dejemos, más bien enseñémosles el respeto. Usted no le pega a la mujer, usted no le grita a su mamá, no le grita a sus hermanas, usted no hace este tipo de conducta. Enséñele el valor y el respeto con sus pares. Entonces, por supuesto, aprendiendo, como les dije, reeducándonos como padres, evitando hipersexualizar a nuestros hijos, dejando que ellos quemen sus etapas. Tercero, dejando el miedo de hablar de sexualidad. Cuarto, con amor, con ejemplo, con figuras significativas, llevar a nuestros niños a que ellos tengan la identidad de su propio género. Quinto, simplemente enseñándoles el diseño real, el diseño de Dios, que es el verdadero diseño por el cual simplemente estamos aquí. Y yo creo que para cerrar la sexta recomendación es que así como nosotros estamos enseñándoles al respeto con sus pares del sexo opuesto, también si hay una confusión, tiene un compañero, algún amigo, aún dentro de la familia, hay alguien también confundido, y enseñarles la empatía. O sea, no enseñarnos así como le enseñamos a los niños. Bueno, cuando vea a un niño con una necesidad especial, a no rechazarlo, no discriminarlo, a no juzgar, igualmente en esta situación. Que nosotros no nos escuchen a nosotros. Mira qué es esto, mira lo que está haciendo, qué horrible. No, esto no, ni le abramos la puerta, no le hablemos, ¿no? Porque entonces, ¿qué imagen le estamos enseñando a nuestros hijos? Simplemente a que ella se pueda, tenga esa empatía y tenga esa misericordia a la hora de ver algo que no está dentro de los planes. Entonces yo creo que esos serían los consejos más grandes para nuestros padres, para todos nosotros como padres. Así que definitivamente creemos que Dios en el hogar hace la diferencia. Podemos tener una familia mejor. Dios es un Dios de generaciones, es generacional, porque Él ama como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del abuelo, el Dios del papá y el Dios del nieto. Así que Dios es un Dios que quiere bendecir las generaciones. Dios es un Dios de proceso, que a pesar que hemos pasado por abuso, por abandono, por rechazo, aún en esos procesos Dios nos ha guardado. Y si está vivo es porque Dios tiene un propósito contigo. Y tercero, ese Dios es un Dios de propósito. Bendigamos a nuestros hijos, conectémoslo con Dios y su propósito. Nuestros hijos no son nietos de Dios, son hijos de Dios. Habla del propósito, que Él se enfoque en su propósito. Muéstrale la grandeza de Dios en su vida y Él seguro va a ser un hijo de bendición. Así que declaramos toda la bendición para ti y para tu familia. Chao, bendiciones. Comparte.